Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Carsten Ramsa de eProject. Bueno, me tengo todo un montón de papeles para no me olvido las cosas. Porque me gustaría hablar de esta locura que está pasando ahora mismo en todo el mundo, y aquí en España, y de la corona asesino COVID-19, y etcétera, etcétera. Antemano, naturalmente, aunque aquí lo pongo un poquito más un poquito cómico, para decirlo de una forma, porque ya es tan absurdo y tan raro todo que mejor tomando con una risa, si no podemos llorar ya de las cosas que están pasando y que están haciendo realmente los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero que la gente que tienen el coronavirus, mis pensamientos están con ellos, con sus familiares, y mi compasión está con ellos y mi empatía, y todo mi cariño y mi amor. Y lo mando esto a ellos. Y que se mejoran bien, y si alguien está falleciendo, yo estoy con ellos. Entonces, no quiero ofender a nadie. ¿Ok? Dicho esto, me gustaría ir al tema. ¿Qué está pasando ahora mismo? Es algo que ya es locura. Me parece cada vez va al peor, que literalmente nos están vendiendo la moto. Los medios oficiales, será del Estado o de los medios privados, nos venden la moto. Yo no puedo encontrar otra palabra como propaganda. No digo que mientan. Como vamos a ver en este video, solamente dicen una parte de la verdad y interpretan los datos y las informaciones como a ellos lo favorece, como ellos lo quieren, pero no enseñan realmente el panorama por completo. Mira, yo intento hablar de una cierta forma de sentido común, con información que está basada en los hechos. La mayoría de la información que tengo viene de Alemania. Claro, soy alemán y ahí hay mucha información, y entonces, pero creo que sí da igual, porque no creo que hay un COVID-19 alemán y luego hay una visión de COVID español, italiano, americano y chino. No. El virus no conoce frontera y está en toda parte igual. Vale, algunos países tienen unas circunstancias diferentes y hay algunos resultados diferentes. Pero un virus es un virus y cada ser humano actúa y responde a él de la misma forma. Así pienso, los números son válidos. Aparte, las medidas que toman los estados son muy parecidos. También se puede comparar las medidas, porque casi lo he dicho, la toca de queda, todavía no hemos llegado ahí, pero puede ser que vamos a llegar. Pero el estado de emergencia ya hay en casi todos los países, básicamente en todo el mundo. ¿Ok? Empezamos. La edad media de los muertos en Alemania, y creo que sí, en casi todos los países, hay variedades, naturalmente, según la demografía de cada país, pero la edad media de los muertos de coronavirus es de 81 años. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la edad de una enfermedad donde casi todos que mueren, o la gran mayoría, ya han pasado los 80, puede ser una amenaza para la salud pública?
bajo de esta edad casi nadie se muere. Ese es porque para llegar a este número, que la edad media es 80 años, no necesitas, eres un genio matemático para hacer tus cálculos. O sea, ¿cómo puede llegar a que todos nosotros tenemos que quedarnos en casa? Okay. Aparte de hay que ver una cosa muy claramente. Ahora mismo, todos que mueren en coronavirus, básicamente. El coronavirus ha eliminado todas las otras causas de la muerte. Parece que ya nadie en el mundo se muere en un infarto del corazón, en cáncer, en pulmonía o lo que sea. Todo el mundo se muere en coronavirus. En Italia, por ejemplo, de todos modos, cada día mueren 2.000 personas. Claro, todo que mueren ahora vienen también de ahí. Porque ahora mismo, ¿cómo calculamos los muertos de los coronavirus? No a base de evidencias, sino, ¿qué hacemos? Alguien muere en un hospital, se hace una investigación y se buscan determinadamente, claramente, y así la ciencia funciona, solamente encuentras que buscas. Si no buscas otra cosa, no vas a encontrar otra cosa. Y se buscan exclusivamente el coronavirus. No sé, claro, alguien se muere en el hospital. Buscan el coronavirus, lo encuentran porque es normal que está ahí, relativamente normal, porque es un virus muy común que hace décadas existe y nos está acompañando cada año en una ola de gripe. Y el actual coronavirus es una mutación de los anteriores. ¿Ok? Entonces, lo encuentran y lo declaran muerto por coronavirus. Pero el hecho que encontramos el coronavirus en un muerto no significa que ha muerto en el coronavirus. Para se necesita una investigación, creo que en España se llama autopsia, determinada para realmente determinar la causa de la muerte. Pero no se hace. Se hace solamente Hay coronavirus por dentro, causa de muerte, coronavirus. Claro, y por los números se explotan. Pero todavía los números son en el margen totalmente normal de las muertes que mueren cada día. No mueren más personas que normal. Pero si lo vemos en los medios, parece... ¡Ah! Ok, ese es un gran dato, porque nadie en los medios nos cuenta cómo llegan a estos números tan exorbitantes. Nos llega también al test. Está el test. ¿Quién ha hecho el test? El test fue hecho por el Robert Koch Institut en Alemania, que es el instituto oficial de la fuente oficial para el gobierno alemán. Y también ha hecho el test que la OMS está distribuyendo por todo el mundo. Que vale el triple de dinero de un test normal, es un buen negocio. Pero esa es otra historia. Pero ¿cómo lo han hecho el test? Ya tenían datos sobre el coronavirus, porque ya está conocido desde el final de los 60. Para decir que no es nada nuevo. Cogían la información de Wuhan, de China, lo echan juntos, lo mezclaban y han hecho en un tiempo récord un test que está en contra de la regulación, cómo se desarrollan un test, porque un test necesita cierto tipo de pasos que duran un cierto tipo de tiempo. Pero eso lo han hecho para esta vez, por urgencia, no lo hacemos. Bof. Pues el test no es realmente válido, porque no cumple con los requisitos de un test.
y por eso tiene un alto porcentaje de fallos. Pero de todos modos, es el test. Entonces, este test se aplica, por ejemplo, en Alemania, en la semana 11. Se registraron 8.000 infectados y se han testado 130.000 personas. Pueden ser 135, no me recuerdo, pero más o menos este número. ¿Ok? Lo he redondeado un poquito. Claro, 8.000. Muchos. En la semana siguiente, en la semana 12, 24.000 infectados. Triplicado. 3 veces más. Claro, suena extraordinario. Y lo publican en los medios, de la prensa, en el telediario, etcétera, etcétera. Pero que no publican, que también lo han triplicado los tests. El primer test fue 130.000 tests, 8.000 infectados. El segundo test, la semana siguiente, 350.000, casi tres veces, y 24.000 infectados, que es más o menos la misma relación. Pero claro, no se cuenta en los medios públicos. Claro, pues no digo que mientan, sino dejan una parte por fuera, pero una parte esencial. Que tengo ahí, porque si no... Seguimos. Ten en cuenta, la edad media es 81 años, y Italia, por ejemplo, es el segundo país del mundo con más mayores. Es claro que ahí mueren más personas. Aparte, ahí me parece una hipocresía un poquito. Vivimos en una cultura donde encerramos a los viejos en residencias, y nadie quiere tener nada que ver porque adoramos la movilidad, la juventud interna, no tener arrugas, y más o menos ser viejo hoy en día es casi como una enfermedad. Y de repente son los más queridos. Me parece falso. Con todo lo debido al respecto. Tenemos una cultura que está construida en la idea de eterna juventud, donde los viejos no tienen sitio y de repente nos ocupan mucho por Cada uno se hace su solución como Son los mismos medios que están durante años y años propagando la juventud interna, de repente se preocupan por los viejos. Cada uno piensa que sigue pensando. Seguimos. Hablamos de una enfermedad respiratoria, como todos los gripes. ¿Ok? Lombardía, la parte en Italia del norte, donde con diferencia hay más casos y más muertos, es una de las zonas en el planeta donde la calidad de aire es lo peor. Tiene una pésima calidad de aire. Entonces, claro, mueren ahí más personas en enfermedades respiratorias. Por si alguien todavía no lo sabe, el aire tiene algo que ver con respirar. Me parece todo me parece como una película de Monty Python. A lo mejor los jóvenes no se recuerdan, pero fue un grupo de comedias de Inglaterra que dicen, la vida de Brian y cosas como que llevan las cosas a lo absurdo, a lo ya trágico, cómico. Y nosotros realmente somos en una película de ellos. Se cuentan la mitad de la verdad, la negativa parte, y lo dejan la parte por fuera que pongan las cosas en relaciones. Y cuando hablamos de la grandeza de
de la, vale, no de la grandeza. Cuando hablamos de los números oficiales, por ejemplo, cuánta gente ha muerto y cuántos son infectados y todas estas cosas, y luego sacamos la mortalidad de este. Pero, ¿cómo llegan al número de la mortalidad? Claro, cogen a todos los enfermos registrados, cogen este número, lo pongan en relación con los muertos, que no sabemos que han muerto en el coronavirus, pero dejamos así, han muerto ahí, y ahí llegan a un porcentaje altísimo, claro. Pero tener en cuenta, otro hecho científico, entre 80 y 90% de las personas tienen ninguno o ligeros síntomas del coronavirus. Faltan hasta 90% de las personas en esta ecuación. Y si le metes los números ya no son tan espectaculares, sino ¿a dónde bajan? A la regla normal de una gripe. Hace 2 años han muerto 1,5 millones de personas en una gripe. Fue una de las epidemias más grandes. Solamente en Alemania han muerto 25.000 personas. 1,5 millones. Y no fue ni noticia. Ahora somos ¿a cuánto? ¿A 50.000? Pero eso es exactamente qué pasa con la propaganda. La propaganda elimina la racionalidad, la lógica, y nos lleva al campo de la emocionalidad. Y cuando una vez estamos emocional, qué es verdad y qué es cierto, ya no importa a nadie. Y eso es exactamente qué está pasando. Una cosa más. Se hablan aquí, especialmente en España, pero también en otros países, de la falta de capacidad en los hospitales. ¿Y por qué no tenemos capacidad en los hospitales? De esto no habla nadie en la televisión oficial del Estado o de los medios privados. ¿Por qué no tenemos suficientes camas? ¿Por qué no tenemos suficiente personal en los hospitales? ¿Por qué? ¿Por la austeridad? Porque el Estado ha decidido, en contra de la voluntad del pueblo, que es mejor dar el dinero a los bancos y a los ricos y quitándolo este dinero de la gente normales, haciendo recortes. Nadie se habla, solamente se habla que no hay suficiente capacidad. Y nos lleva al quién es detrás de esta propaganda. ¿Ok? Yo no soy partidario de conspiraciones y todas estas cosas. Seguramente hay conspiraciones pequeñitas, como en Alemania. Ahí estaban los productores de automóviles que hacen su chuchullo, así con el escándalo de diésel. Y sí hay. Algunas grandes empresas hacen sus cositas. Pero yo no creo que haya una conspiración global. No creo. Pero hay una regla muy bien que se dice en inglés: follow the money. Sigue el dinero. Si sigues el dinero, encuentras las respuestas. Y yo sigo el dinero. ¿Quién gana con esta crisis? ¿Quién hace la propaganda? Para entender esto está bien de comprender. Casi todos nosotros trabajamos para alguien. La mayoría de nosotros somos empleados y algunas, trabajan en su cuenta, pero también tienen un poquito más de libertad, pero también van a ser pagados. Entonces, mira, cuando realmente se lleva a la esencia, cuando hay que tomar una decisión realmente importante.
¿Quién tiene la última palabra? ¿El quien tiene el dinero o aquello que tiene razón? Todos sabemos la respuesta. Por si acaso que hay un joven o una joven ahí que está todavía estudiando, que todavía no ha entrado en el mundo laboral y que por una forma ha vivido en un pueblo lejano y que no se ha enterado, es siempre quien tiene la pasta que toma la decisión. Nuestro mundo gira alrededor de la pasta. Quien tiene la pasta, manda. ¿Y quién tiene la pasta? Nosotros no. Como tarde, después de la última crisis de 2008, de la crisis financiera, donde los gobiernos que nosotros hemos elegido han dado nuestro dinero a los grandes bancos que han causado la crisis y salvaban los bancos a costa de nosotros. Después de si todavía alguien tiene duda para quién trabaja el dinero, para quién trabaja el gobierno, bueno, también puede creerse que Papá Noel trae los regalos. Y si una vez una persona está convencida de no hay forma de convencerlo. Pero obviamente, ¿quién manda? Ok. Y los que tienen el dinero hacen la propaganda. Ellos son detrás de las publicaciones. Ellos dan el dinero a los institutos, a los científicos, que publican la mitad de la información. Ellos son los propietarios de las grandes casas de la prensa, de las televisiones. En inglés se dice corporate media. Los medios corporativos. Claro, ellos tienen interés que hay una histeria, que hay un pánico. Porque ¿a dónde nos va a llevar? Y ya estamos. Ya la bolsa ha caído en pedazos hacia abajo. No hay, aparte de la guerra, no hay mejor negocio que una crisis para los mayores, para los grandes, the big players que tienen la grande pasta. La historia lo deja muy claro de todas las crisis financieras que hay. Los ricos son más ricos después de una crisis, mucho más ricos y mucho más poderosos. Ese no se puede discutir, esos son números, los números incluso son públicos, se puede verlo perfectamente. Es claro. Y aún más tener en cuenta hoy en día cuánto el sistema financiero es de tal forma construido, incluso cuánto los precios se van abajo. Si coges short positions, significa un instrumento financiero donde ganas dinero cuando se caen los precios, siempre ganarás. Pero lo más importante es cuando se va a una depresión y se va todo abajo, vamos a tener mucha quiebra, mucha gente pierde sus negocios, las acciones van a ser muy baratas, los grandes ya lo han vendido sus acciones anteriormente, tienen cash, tienen dinero líquido, que en este momento es la clave. Entonces, cuando todo va abajo, y que más bajo va, que más grave va, más quiebran. Entonces, este es el momento de comprar. Entonces, con este se elimina mucha competencia, se quitan las pequeñas empresas, y los grandes están más potentes, poderosos y más grandes aún. Follow the money, siga el dinero. Cada uno hace su conclusión. Son ellos quienes nos dan la noticia. También en la televisión oficial de España. Porque es la misma noticia que hay en Canal 5, en Antena 3 y todos estos canales. O en El País. Hay un poquito más izquierda, un poquito más derecha, pero da igual. Son todos lo mismo. Y ahí, la OMS,
La OMS fue una de las víctimas de la última crisis, porque antes recibía el dinero de los estados, pero de la política de austeridad, la gran parte de los 4.000 millones que tienen, ya solamente tienen 1.000 millones de los estados. Los otros 75% vienen ya de gente privados. ¿Y quién es el donante más grande para la OMS? Bill Gates. ¿Y qué hace Bill Gates? Ahora que está retirado. Vale, antes trabajaba, como todos sabemos, fue jefe de Microsoft, que también tiene mucha experiencia con los virus, con otro tipo de virus, pero también ganaba mucho dinero con este. Ahora tiene su fundación, la Fundación Bill y Bill Gates. ¿Y en qué realmente trabajan? En vacunas. Eso es lo mejor. Entonces, claro, él da el dinero. Y ahora, yo no quiero decir nada, cada uno hace su propia conclusión. Tener en cuenta quién tiene el dinero manda. ¿Qué piensa que va a hacer la OMS? ¿Qué sugerencia va a dar? ¿Cuánto su donante más grande está en este? Cada uno saca sus conclusiones. El otro día lo vi una entrevista en una cadena americana, CNN, donde estaban dos reporteros preguntando a Bill Gates como él sabe lo más sobre pandemias y virus, ni científico. Fue un productor de software, de ordenadores, y ahora es un gran financiero. Pero lo trataban como él sabe de qué se trata. Y el Bill Gates, mientras los otros dos estaban muy serios, porque claro, se crean las propias mentiras, se lo crean, entonces estaban muy serios. Y el Bill Gates estaba feliz. Estaba casi constantemente sonriendo como un niño chico que al fin ha recibido el regalo de Navidad que siempre quería. Y sabiendo un poquito la historia de Bill Gates, lo ha recibido. Porque está justamente en la situación que él siempre lo ha propagado, una pandemia como esta. Es de risa. Es de risa. Hace 2 años él ha hecho exactamente un un estudio que justamente es casi idénticamente como que está pasando ahora mismo, con la diferencia, la epidemia empezaba en Brasil. Pero el resto va sobre horas. Yo no digo que él es detrás de y es un hombre malo y gran conspiración. No, yo lo veo a él y él se cree sus propias mentiras. Está totalmente convencido, lo hace lo bien. Supongo la mayoría de la gente que tiene mucho dinero, ellos realmente piensan, el pueblo está demasiado estúpido y tonto para pensar por sí mismo y organizar su vida. Y necesitamos ellos, los líderes, para ellos nos guían. Y la mayoría creo. Vale, cuando yo trabajaba en las finanzas hace mucho tiempo en Alemania y trataba con mucha gente con mucho dinero, yo casi nunca encontraba gente mala, más bien encontré personas, bueno, con quien se puede tener una buena conversación, gente inteligente, humano incluso. Pero si vives en un ambiente, te creas tu propio ambiente. Entonces, eso es muy importante, que nosotros abrimos los ojos y vemos qué está realmente pasando. Nos están vendiendo la moto, leche. No hay pandemia. Incluso con esto yo ahora necesito tener cuidado que digo ese tipo de cosas. Así de lejos ya hemos llegado. En Bulgaria, un país europeo, dentro de la Unión Europea, ya se han instalado la ley de emergencia permanente sin fecha de caducidad. Gente como yo, hablando en Hungría ya van a la cárcel. Y ningún país
realmente a las posiciones altas lo ha condenado. Se callan. No quiero que decía que vamos por ahí, o vamos hacia pero ya estamos en el camino, que ya nos están cortando la libertad. Y con la propaganda, 80% de la población está a favor de esto, porque lo han manipulado. Pues esta información es lo más importante que nunca, que compartimos esta información. Porque la gente que ha luchado por las libertades que hemos conseguido durante el tiempo, porque antes la gente tenía muchos más poderes y podían hacer muchas más barbaridades. Hoy en día ya es más complicado, hoy ya tienen que utilizar medios más sutiles, lo usan, pero ya tenemos más libertades y ahora nos quieren quitarlo, ya están quitándolos. ¿Quién sabe cuánto acaba aquí en España el tema? No sabemos. En Italia piensan va a durar hasta el 31, según el ministro, puede durar hasta el 31 de julio. En Italia puedes ir hasta 5 años a la cárcel caminando por la calle. 5 años de cárcel por caminar por la calle. Es muy heavy es esto. En Madrid están volando con drones, controlando a la gente. Para una pandemia que leche no existe, que es un montaje, que no hay evidencia científica que lo aprueban. Las estadísticas y los datos son manipulados. Y tenía la urgencia de realmente compartir con vosotros. Para nosotros nos informamos, porque ahí está la clave. Si nos informamos y compartimos ya la cosa puede cambiar. Y para cerrar esto, y para no entrar en una depresión, porque es muy heavy, hagan que hagan. También son seres humanos, también forman parte de la familia que están en el juego del poder y del dinero. Yo siento compasión por ellos. Bill Gates, para mí es uno de los hombres más pobres del planeta. Porque tienes necesidad de montar cosas como y te lo creas, estos años luz de entender qué significa ser realmente un ser humano. Porque hay cosas mucho más valiosas que no están relacionadas con el dinero, que no se puede comprar. Esa es una libertad que está por dentro. Esa es una libertad, una felicidad que llevamos por dentro. Y ningún poder, ni una bomba atómica puede destruirlo. Y de eso se trata. Y este es mi mensaje al final. Concentramos en esto. Esta es nuestra casa. Este es nuestro punto de partida. Y desde este punto de partida, decimos a ellos, basta ya. No nos tomas el pelo, no nos tomaremos por tonto. Hay gente que ve más allá y se quedan en lo que es real y que no caen en la trampa de la propaganda. Y espero con este video vamos a hacer más y vamos a hacer más porque cada vez estamos más, da igual qué hacen. Y cuando la cosa va abajo, mucha más gente se dan cuenta de nos están vendiendo la moto. Y así os deseo mucha risa, aparte de esto es algo bueno aquí en España, de vivir en España, este país maravilloso. Aquí la gente siempre encuentran una razón para reírse y para disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Carsten Ramser, eProject.